7.58 metros cuadrados es igual a L3 al cuadrado y de ahí sacamos que L3 ¿cuánto vale? Dos punto ocho. 2.8 metros. Listo. Y el delta P, ¿cuánto nos dio solucionando la viga de contrapeso de un lado? 125.72. ¿Cuánto? ¿Punto qué? 125.72. 72. Un poquito más duro. 72. 72. 22 kilonewton. Entonces, muchachos, miremos el delta P, ¿cuánto es comparado con el PSU en porcentaje? $125.72 dividido entre 2.910.41. $4.32%. Más duro, el que vaya a hablar, más duro. 4.32%. 4.32%, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo tengo aquí mi zapata central, ¿cierto? Tengo aquí la lateral de esta parte. Y tengo aquí la lateral de acá. ¿Sí? Y aquí estoy unido con una viga de contrapeso en esta parte que también para el otro lado es viga de contrapeso. ¿Sí? En teoría yo tendría dos deltapes. La que le transmite esta zapata excéntrica y la que le transmite la otra zapata excéntrica. Tendría un delta P por un lado y un delta P por el otro lado. ¿Sí? Algunos diseñadores no toman en cuenta esos delta P. Yo no los tomo en cuenta. ¿Sí? Si se toman en cuenta no está mal. O sea, habría que solucionar. Nosotros creo que solucionamos la parte de aquí, de esta viga. ¿Sí? De esta viga y encontramos un delta P1. ¿Sí? Por este lado. Y habría que solucionar de igual forma esta sección y me da un delta P2. O sea, yo tendría dos delta Ps que levantarían esta zapata. ¿Sí? Algunos diseñadores no lo tienen en cuenta, yo no lo tengo en cuenta. Si se tiene en cuenta no hay problema, pero habría que solucionar delta P por un lado y delta P por el otro lado, pero fíjese que la incidencia es muy poquita. ¿Sí? Entonces yo sigo trabajando la PSU interna tal cual, sabiendo que los delta Ps podrían descargar un poco esta zapata. Podríamos descargar un poco esa zapata. Pero si no la ponemos, digamos que no hay problema y estamos por el lado conservador. ¿Sí? O sea, cuando eh, ustedes obvien un procedimiento, ¿sí? O sea, cuando hagan un procedimiento simplificado, siempre váyanse por el lado de la seguridad. Nunca simplifiquen para ser más inseguro el sistema. ¿Sí? Todos los procedimientos simplificados son más conservadores y así deben ser. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted tiene la tabla C9 de la norma, dice, mire, usted si cumple estos espesores no tiene la necesidad de verificar deflexiones. ¿Sí? Si ya va a tener espesores menores a eso, entonces hágale la vuelta a todo el cálculo de deflexiones. Entonces, ojo, si los procedimientos simplificados son para darle a la estructura más seguridad, no hay problema. Pero ojo con estos límites, ¿no? Porque si esto ya empieza a ser el 10% por un lado y el 10% por el otro, ya podría descargar con un 20%. Entonces, ojo que tampoco la simplificación se me vaya a ir por un lado ultraconservador de la estructura, porque como yo les he dicho, eso también es ser mal diseñado.
Fíjese que el del tapé por un lado es 4.32, el del tapé por el otro lado será por ahí un 5%, porque la carga de esta zapata es un poco mayor, entonces por tanto el del tapé sería mayor, pero fíjese que entre las dos no van a sumar más de un 10%, entonces no pongo el del tapé y pongo la PSU interna tal cual. ¿Está claro esa simplificación? Aquí necesito que me participen más, porque como yo no los estoy viendo, pues yo no sé qué cara están haciendo. Cuando yo los tengo al frente, pues yo por las caras de ustedes sé si el tema se está entendiendo o no. Aquí yo necesito que me digan sí o no, además para saber si me están escuchando, porque puede ser que el internet se vaya y yo quede hablando solo. Entonces necesito aquí que me participen un poquito más. ¿Sí está clara esta simplificación? Sí. Listo. Bueno, entonces vamos a trabajar sin el del tapé. Fíjese que el del tapé lo que hace es descargar la zapata céntrica y recargar la excéntrica. En la recarga sí la tenemos en cuenta, porque ahí sí no podemos nunca obviar algo, ¿sí? Por el lado de la inseguridad, ¿sí? Entonces ahí sí, cuando simplifiquemos algo debe ser por el lado de la seguridad, siempre y cuando tampoco se me desborde, porque tampoco va a hacer búnkers que no podamos pagar, ¿no? Recuerden que esto también es un problema de costos. Creo que aquí se me va la señal, pero eso no hay problema, porque es un temporizador que tiene la resolución. Bueno, vamos a trabajar esa zapata, esa zapata céntrica. Entonces es una zapata de 2.8, vamos a trabajarla aquí a escala, 2.8, entonces, vamos a ver, 1, 2, vamos a trabajarla aquí, 1, 1, entonces toca con 4, 1, 2, 3, 4, 2.8. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2.8 está aquí. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, aquí. 1, 2.75, 1, 2.75, más o menos aquí. La mitad de esto es 1.4. 1.5 por aquí. 1.5 por aquí. Y tenemos una columna de cuánto por cuánto. Creo que son de 40 por 40. Entonces, 25. Más o menos esto aquí. Julio, la clase. Hoy Rosenberg diciendo, eso pasa como Por favor, apaguen micrófonos. sí. Bueno, entonces, en corte lo que vamos a tener es esto.
y un suelo reaccionando por debajo. Que quisiéramos que siempre fuese una reacción uniforme. ¿Sí? Apréndanse esto de una vez por todas. Cuando las zapatas son individuales, ¿qué quiere decir una zapata individual? O aislada, ¿qué quiere decir? Una columna por zapata. Una columna por zapata o un muro, porque puede ser también un muro por zapata. Quiere decir que cada elemento vertical tiene su propia zapata, llámese muro, llámese columna. Cuando la zapata sea aislada o individual, la parrilla obligatoria es una parrilla inferior. Parrilla inferior, pero por el lado de abajo. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué la parrilla es inferior? El momento que se está diseñando es positivo. ¿Por qué? Podría ser porque el momento que se está diseñando es positivo. Esa es la explicación. Porque solo hay momento positivo. Y un momento positivo, ¿dónde tiene la atracción? En las fibras inferiores. Entonces, es porque, está muy bien la explicación, porque la deformación de esto, si yo trato de ver su deformación, esta zapata se deforma así. Y con una deformación de esas, la tensión siempre va a estar en la parte inferior. ¿Sí? Cuando las zapatas son combinadas, esto apréndanselo de una vez por todas, para toda su vida profesional. Cuando las zapatas son combinadas, que tenemos dos elementos estructurales verticales compartiendo una misma zapata, dos o más, dos columnas, una columna y un muro, dos muros y una columna, dos o más elementos verticales compartiendo una zapata, las parrillas obligatorias son superiores e inferiores. Van dobles parrillas. Entonces, si ustedes ven en una obra una zapata combinada con una sola parrilla, ya sea arriba o abajo, está mal diseñado. ¿Sí? Entonces, eso sí, apréndanselo siempre, ¿no? Las zapatas individuales, ¿sí?, llevan parrilla obligatoria inferior. Si yo le quiero poner una superior, es simplemente por retracción de fraguado, porque no quiero que se me fisure ese concreto, que no importa que se fisure en una zapata. ¿Sí? Entonces, pero la que se calcula es la inferior por la deformación, por el momento positivo, mientras que una zapata combinada, ¿sí?, que tiene dos o más elementos verticales, obligatoriamente tiene que tener parrilla arriba y parrilla abajo, porque ya la deformación hace que haya tensiones abajo y tensiones arriba, entonces tiene que tener obligatoriamente parrillas en las dos posiciones. Bueno, entonces ahí voy a dibujar también ahora el refuerzo de la columna. Hay una pregunta aquí interesante que siempre se responde al contrario de cómo es. ¿Para dónde pongo la pata? ¿Para adentro o para afuera? Del refuerzo longitudinal de la columna o del muro. Hacia afuera. Por eso digo que siempre se responde mal. Es hacia adentro. La pata siempre tiene que ir hacia adentro. Lo que pasa es que ponerla hacia adentro es más difícil, constructivamente. Pero las patas deben ir hacia adentro. Es que es más difícil, entonces por lo que es más difícil todo el mundo las hace hacia afuera. Profe, ¿Sí?
Adelante. Esto fue que en armado 1 el profesor nos dijo que esas iban hacia afuera. Está mal, porque lo que tenemos que siempre es garantizar el confinamiento de este núcleo. O sea, aquí hay un núcleo de concreto que hay que confinarlo. Y la forma de confinarlo es con las patas, ¿sí? No es que haya que ponerlo hacia afuera es más fácil, pero constructivamente el correcto es hacia adentro, ¿sí? Lo que pasa es que es un camello, por eso todo el mundo piensa que lo que se hace en la obra es lo correcto, no se hace porque es más fácil, no porque así sea correcto. ¿Sí? Ahora, si yo tengo estribos, como debo tener, otro error frecuente, los estribos de confinamiento en la columna arrancan de aquí. Esos son importantísimos, esos estribos de confinamiento para la columna. Bueno, y pasando el nodo y la zona confinada. ¿Sí? Esos estribos de confinamiento son importantísimos para la columna. Bueno, otra cosa importante es que la altura de la zapata debe garantizar la longitud de desarrollo a compresión de la barra más gruesa que yo utilice en el diseño de la columna. ¿Sí? Entonces, los datos de entrada cuando yo ya diseño esto es el F'C. Dijimos que era 28 megapascales. El FY 420 megapascales. La columna es de 40 por 40. ¿Y qué acero pusimos en la columna? ¿Alguien que se acuerde cuando diseñamos la columna? ¿Cuál fue el acero más grueso que yo diseñé en la columna? Creo que pusimos número 6 o número 7, no me acuerdo. Alguien que revise cómo diseñamos una columna cuando hicimos el diseño de la columna. Tengo número 7. Número 7. Según sus tablas, ¿cuánto es la longitud de desarrollo a compresión de una varilla número 7? LDC, según las tablitas que yo les mandé, que están ahí en el Telegram. Mire, LDC para una número 7 en las tablitas que le mandé. ¿Sí la tienen? Sí. 49 centímetros. Muy bien, entonces número 7, LDC, ¿cuánto? 49. Muy bien, 49. Entonces fíjese que con 49 es que yo empiezo el D de la zapata. O sea, esta distancia, ahorita hacemos un zoom. Tiene que ser LDC. Longitud de desarrollo a compresión. Tiene que ser mayor o igual a LDC. En este caso, 0,49. Y el recubrimiento tiene que ser ¿cuánto? Para una que está en contacto con el suelo, mínimo 0,07. O sea que yo ya tengo un arranque de altura de zapata de ¿cuánto? De 0,56. ¿Sí? 0,49 la longitud de desarrollo a compresión de la barra más gruesa que yo haya utilizado en el refuerzo longitudinal de la columna. ¿Sí? Con eso arranco, puede ser que inclusive no sea suficiente. ¿Sí? Y 7 centímetros. Fíjese que independiente de la carga, que eso es otra cosa que nadie entiende, pero si miramos el concepto, porque es que los diseñadores
que no profundizan mucho piensan que el espesor de la zapata depende primeramente de la carga y fíjese que no. Aquí todavía no hemos metido la carga. Depende de qué tan grueso usted utilice barras como refuerzo longitudinal en la columna. ¿Sí? Es de ahí de donde empieza. Lo que pasa es que esta columna necesita, esta zapata necesita un muy buen espesor porque o si no el cortante no nos va a dar. Sobre todo el cortante por perforación. ¿Sí? ¿Hasta ahora preguntas o está claro? Necesito por lo menos 2 voces de aliento que me digan que está claro. Profe, ¿no hay alguna forma de, pues 56 centímetros siempre es bastante espesor, ¿no? ¿No hay alguna forma de como reducir esa distancia? Ninguna. La única forma es hacer una zapata acartelada, pero eso ya no se usa. En la antigüedad se usaban zapatas así. ¿Sí? Entonces, ya muy poco se usan, ¿no? ¿Sí? Aunque cuando son muy grandes, aquí en la UIS utilizamos unas. ¿Sí? En la hora que ustedes fueron, que tuvimos un accidente el viernes, desafortunadamente, gracias a Dios no pasó nada. Aquí, ¿sí? En esta parte garantizábamos la longitud de desarrollo, compresión más el recubrimiento, y aquí ya como no necesitábamos, porque pasa que son muy difíciles de construir, ¿sí? Entonces ya no se usan, pero ese es el dato de arranque. Inclusive yo estoy convencido que esta no nos va a dar, nos va a tocar que poner más, porque tenemos una carga de 291 toneladas. Entonces, lo primero que vamos a verificar es cortante por perforación, antes de flexión y cortante simple. Entonces, ¿cómo se hace el cortante por perforación? Sí, por eso es que la dificultad de trabajar diámetros grandes es ese. ¿Sí? Porque los diámetros grandes necesitan ganchos grandes, empalmes grandes, anclajes grandes. Lo que pasa es que la dificultad de trabajar diámetros pequeños es que nos dan muchas barras y a veces no caben. Entonces hay que saber equilibrar una cosa con otra. Entonces, cortante por perforación. Cortante por perforación es un fenómeno que se debe garantizar de la siguiente manera. Esta es la losa, ¿sí? Esta es la losa, ¿sí? Y es la resistencia de la placa de la zapata al no dejarse perforar por una carga, no dejarse hacer esto, ¿sí? Obviamente, si esto fuera un directorio telefónico, yo puedo hacerle entre 10 personas y no soy capaz de hacer esa perforación. Se desprecia la interrelación con las vigas. Se supone que está sola, aunque ella no está sola. Realmente la zapata no está sola porque aquí están pasando unas vigas. Pero la verificación se hace como si esas vigas no existiesen, porque aquí realmente esto nunca está así. Aquí hay vigas en los dos sentidos, entonces la columna nunca va a perforar la zapata, porque la carga se va a llevar, se va ahí a mezclar con el entramado que hay de vigas, pero se sigue haciendo así. Entonces vamos a trabajar el perímetro de perforación. Les voy a trabajar el perímetro de perforación, que es
el cono de perforación o el perímetro de perforación se trabaja de esta manera. De aquí a aquí, de medios. De aquí a aquí, de medios. De aquí a aquí, de medios. Y de aquí a aquí, de medios. O sea, si tenemos todo totalmente cuadrado y demás, pues esto sería D más T. D más T. Y esto sería también D más T. Y entonces en este caso sería, y ustedes me van ayudando con la calculadora, D sería 0,49 más 0,40. 0,89 por aquí. Y este sería 0,89. Entonces, el área de perforación, si tenemos todo cuadradito, ¿no? Como lo tenemos aquí, el área de perforación, el área del anillo de perforación, ¿qué es este anillo de perforación? Pues va a ser igual al área grande, que sería 2,8 cuadrado, menos el huequito, que sería 0,89 cuadrado. ¿Cuánto da esa área de perforación? $7.04 metros cuadrados. El cortante por perforación va a ser igual al QSU por el área de perforación, área A sub P. Entonces, el QSU 384 por 7.04. Sí, adelante. Es que, porque tengo ese, Tienes que hablarme duro porque si no, no te escucho. bueno, yo tengo la columna, es una esquinera. Ahí, ¿cómo calcularía esa área de perforación? Lo mismo. Terminemos esto y luego lo extrapolas a la esquinera. Terminemos esto para que entiendas el concepto. Es que yo lo estoy haciendo, pero me da muy grande, entonces no me cumple la revisión por la perforación. Un poquito más, más duro. ¿Con quién estoy hablando? Con Aura Caldera. ¿Quién? Ah, bueno, con Paula Andrade. Paula, un poquito más duro. Es que yo tengo el cálculo, yo ya estoy haciendo los cálculos porque pues, me habían dicho más o menos cómo hacerlo. Sin embargo, mi caso es que tengo la columna como en la esquina de la cabeza. Entonces, cuando fui a calcular esa área por perforación, me daba muy abierta, entonces no me estaba cumpliendo la revisión. Tienes que aumentar la altura de la zapata. Tienes que aumentar la altura de la zapata. Vamos a terminar de hacerlo acá y luego me preguntas. ¿Listo? ¿Cuánto nos da el cortante por perforación? El B sub P. 2.703.36. 2.703.36 36. kilonewton. Y ahora encuentro el esfuerzo cortante por perforación, que será B sub P fuerza
P sub UP, fuerza, sobre 0,75. Yo es que ya para aprender y hacerlo como difícil. O sea, pues sería. Por favor, el micrófono cerrado. 0,75 por el perímetro de perforación. $0,75 por el perímetro de perforación. Entonces, B sub UP, entonces sería. Aquí tenemos 2703.36 por 10 a la 3 newton. ¿Sí? Entonces, y el perímetro de perforación sería 0,75. 4 veces 0,89, pero en milímetros, 890. Ya tengo el perímetro, ahora por el espesor, que es 490. Eso me da megapascales. ¿Cuánto da? 2.07. 2.07 megapascales. El B sub CP es un tercio raíz de F prima C. O sea, es el doble de la resistencia nominal, que es un sexto. Entonces esto sería un tercio. B sub CP. Entonces, ¿cuánto es un tercio de raíz de 28? Lo que resiste el concreto. $1.76. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? El UP, B sub UP es el que está actuando y el B sub CP es el que resiste el concreto. ¿Qué está pasando? Y hay muy poquitas personas, somos solamente 9. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No está cumpliendo con la... No está cumpliendo. Lo que está actuando en perforación es más fuerte que lo que está resistiendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué habrá que hacer? Resistencia del concreto aumentarla. No, porque ya todo no, tenemos todo de 28. Esa sería la fácil, ¿sí? Pero es la cimentación, profe. Sí, pero es que meterle más de 4.000 a una cimentación no aguanta. ¿Qué habría que hacer? Otra solución. Aumentar el espesor de la zapata. Aumentar el espesor. Vamos a aumentarlo un poquitico.
Vamos a aumentarlo solamente 4 centímetros. Vamos a aumentarlo 4 centímetros para que nos quede. Entonces fíjense que voy a poner todo con un tachón. Entonces, si lo aumento todo aquí en 56, ¿a cuánto me queda? 0,60 y luego este 7 queda igual y este queda 0,53, ¿sí? Va a ser tachones. Entonces este ya no va a ser 89, sino ¿cuánto? 0,90 y qué? 0,93, ¿cierto? Todo aumentó 4 centímetros. Entonces, ¿cómo quedan en las fórmulas? 2.8 menos 0.93. Entonces esta área es más pequeña, ¿cierto? .8 menos 0.93 al cuadrado, pues el área no es 704, sino es un poquito más pequeña. ¿Cuánto da? $6.97. 6.97 metros cuadrados. Entonces esto es aquí por 6.97. Luego esta carga da un poquito menor. No da 2.700, sino 2.500 algo. $384 por 6.97. 2676.5. 2676. ¿Punto qué? 5. 5. Entonces, 2676.5 por 10 a la 3. Acá 0.75, aquí lo mismo, pero aquí ya no es 890, sino 930. Y aquí no es 490, sino 530. Ahí se baja por todos lados. Entonces ya no es esto 2.07. Generalmente si estamos cerca, aumentando 4 o 5 centímetros, ahí nos cumple. Eso ya no va a ser 2.07, sino 1 punto algo. Lo que quiero saber es cuánto es. $1.81. Uy, 1.81. Sí. Tampoco nos cumple, ¿no? 1.76 y este es 1.81. No alcanzo a bajar. Acá subirle un par de centímetros. Con 1 centímetro ya estaría suficiente. No va a dar 4, sino. Hagámoslo otra vez, porque. Entonces a 0.54. Es que quería un número aquí cerradito, pero no alcanza a cumplir. Ya estamos en nada, ¿no? 1.76. Dejémoslo así. 1.76 contra 1.81. Digamos que por hoy cumple, para dejarlo ahí en 60. Esa es la verificación más fuerte en una zapata, el cortante por perforación. Si cumple perforación, cumple cualquier otro fenómeno. Entonces, vamos a mirar cortante simple y vamos a mirar flexión para mirar qué parrillas necesito. Entonces voy a borrar esa arriba, la parte de arriba, para tener siempre ahí el dibujo. Entonces voy a borrar la parte de arriba donde están las cargas y el del tapé. Pero lo vamos a aceptar. Aceptar. 1.76 se parece mucho. Ya no estamos tan lejos. No es que de 1.76 a 2 sí estamos lejos, pero de 1.76 a 1.81 pues no estamos tan lejos. Lo podemos dejar así.
La única forma de bajar la perforación es aumentando el espesor, porque la carga usted no la puede mover, el esfuerzo no lo puede mover, y la única forma de bajar perforación es aumentar. Y pues físicamente uno entiende que si no quiero que se me perfore la placa, cuando hablo de placa me refiero a la zapata o al cimiento, pues aumento la altura. Digamos que el punto de arranque siempre va a ser la longitud de desarrollo a compresión de la barra más gruesa que yo utilice en la columna, independiente de la carga, ¿no? Si uno mira, hay muchas cosas mal diseñadas, ¿sí? Mal diseñadas. Porque el espesor de esas zapatas a veces los ponen en función de la carga. Fíjense que puede tener una carga muy baja, pero si usted utiliza una varilla muy gruesa en el refuerzo longitudinal de la columna, ya ese es el punto de arranque para empezar a desarrollarlo, porque usted tiene que anclar esto para que aquí esa barra sea capaz de desarrollar esfuerzos de fluencia. ¿Sí? Entonces, cortante simple. Dijimos que ¿cuánto era el W sub, el Q sub? 380 que lo borré. 384. 384 kilonewton metro cuadrado, pero lo voy a poner por metro. Entonces B igual a 1 metro en profundidad del tablero. ¿Sí? El cortante tiene una ventaja que lo puedo trabajar a del borde del apoyo. O sea que lo puedo trabajar aquí con la grieta de cortante a 45 grados. ¿Sí? O sea que lo puedo trabajar. Si ya tengo esto en 53 y esta grieta aquí es 45 grados, la grieta del cortante es a 45 grados, o sea, puedo encontrar el cortante en este punto y no en la columna. ¿Sí? Entonces, digamos que entre más esté alejado de la cara de la columna, el cortante va a ser menor. Mientras que la flexión sí obligatoriamente me toca en la cara de la columna. O sea, si yo tengo, dijimos que todo esto era 2, ¿con qué? 2,8. Sí, muy bien, 2,8. O sea que esto aquí es 2,8 menos 0,4, 2,4, 2,4, luego esto es 1,2. ¿Cierto? 1,2 y 1,2, 2,4, 2,8. Y si yo le quito esta distancia, ¿cuánto sería? Para encontrar el cortante en ese punto. 1,2 menos 0,53. Entonces 1,2 menos 0,53. Hello. 0.67. ¿Cuánto? 0.67. 0,67. Lo bueno es que el cortante lo puedo calcular ahí. Hay un error muy frecuente que es que lo calculan en la cara del borde. No, no hay necesidad. La grieta de cortante es a 45 grados, se calcula aquí. ¿Sí? Mientras que la flexión sí se calcula en la cara. Para la flexión sí necesito sí o sí el 1,20 de toda la letra. Entonces, el cortante simple el B sub es igual a 384 por 0,67. ¿Cuánto me queda ese cortante?
257.28. 257.28 kilonewton y el esfuerzo B sub U es igual a B sub U phi por B por D. Entonces el B sub U sería 257.28 por 10 a la 3 newton, ¿sí? Dividido entre 0,75 por B, que dijimos que era 1000, porque es un metro perpendicular, y D, que es 530. Esto es en milímetros al cuadrado. Ese cortante simple siempre va a dar si ya hemos empezado por perforación. $0.65. 0,65 megapascales. Y el B sub C, un sexto de raíz de F' C. ¿Cuánto es? ¿Cero qué? 85, un sexto de raíz de 20, un sexto de raíz de 28. 88. ¿Cero qué? 0.88. 88 megapascales es mayor que 0,65 megapascales. ¿Sí? Entonces, por ese lado, ok. Entonces, como les digo, si ustedes verifican primero, siempre es ese orden de trabajo. Longitud de desarrollo a compresión de la barra más gruesa, verifico perforación y luego verifico cortante simple. Puedo decirle que en el 99.999% de los casos, si cumple perforación, cumple cortante simple. Lo que pasa es que en todos los textos, bueno, los pocos que hay, empiezan por cortante simple y luego no les da, cumple cortante simple a ras y luego perforación no les da. Entonces mejor empiecen por perforación, que es el evento más crítico. Y luego sí pasamos a flexión, ya para el diseño. Ya con eso sabemos que el espesor está bien diseñado. Y fíjese que alguien dijo que era muy grueso, pero inclusive nos tocó que aumentarlo. O sea, esa zapata queda en 60. Claro, es una zapata de 2,80 por 2,80, es una zapata grande. ¿Sí? Y las zapatas acarteladas ya casi no se hacen. Se usaron en algún momento, pero ya hoy en día realmente no. Así esas zapatas grandes se hacen con el peralte de la cara de la columna. Ese es el que manda y se manda todo completo. Flexión. Esa es la más fácil. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, como que está mal. Flexión. ¿Cuál es el momento flector de un voladizo? MU, ¿cuánto es? W sub L cuadrado sobre cuánto. La carga es W por L y está L medios, entonces WL cuadrado sobre 2. Entonces tenemos todo. W sub U, 384. Ahí sí la longitud es completa porque el momento flector sí hay que encontrarlo es aquí, en la cara. Entonces es por 1,20 al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿cuánto es el MU? 384 por 1,20 al cuadrado sobre 2.
¿Cuánto es? 10 participantes, no más. 276.48. 276 punto ¿qué? 48. 48 kilonewton metro. El B es 1 metro. El D es 0.53. Entonces, con esos datos, F'C igual a 28 y Fy 420, encontremos cuantía y encontremos a su S. Cuantía y a su S. Entonces, esto es 27.65 tonelada metro, 27.65 tonelada metro por 100, dividido entre 100, dividido entre 53. ¿Cuánto les da la su S? ¿Y cuánto les da la cuantía? ¿Y cuánto es la cuantía mínima? ¿Y cuánto es la cuantía máxima? ¿Cuánto les da la su S? ¿Cuánto les da? A mí me da a su vez el mínimo de 17.67 centímetros cuadrados. ¿El mínimo o el de flexión? Son diferentes los conceptos, ¿no? ¿Cuánto están necesitando por flexión y cuánto es el mínimo? Porque usted me dice, o ese mínimo por flexión está mal. O el que me va a dar es el mínimo por norma, o el que me va a dar es el de flexión que se necesita. Aunque el resultado numérico está bien, pero el enunciado que me puso antes del resultado está mal. Pues aquí el programa lo hace con la norma. Entonces, lo mínimo que me exige es el de
el de 17, pero el calculado, o sea, para que soporte esa flexión es de 14.13 centímetros cuadrados. Está mal el concepto, ojo. Claro, el de 14 está bien. ¿14 qué? 14.13, 13, ¿Punto qué? 13, ¿13? sí señor. ¿Alguien que me lo valide? Necesitamos otra persona que lo valide. Ese es el que se necesita por flexión. Lo que pasa es que la verificación que usted está haciendo en ese software o en esa hoja electrónica es una verificación como si fuese una viga. Y la viga necesita una cuantía mínima de 0.0033. Eso no aplica para este elemento porque este no es una viga, es una placa. Luego, la cuantía mínima de placas, ¿cuánto es? 0.0018. Porque no es una viga ni una vigueta. Luego, el ASUS mínimo, ¿cuánto serían? 0.0018 por 100 por 500 por 53. $9.54 centímetros cuadrados. ¿Sí está claro lo que está haciendo? O sea, este sí es el que se necesita por flexión. Si fuese una viga, ahí sí usted le pone mínimo 17, porque ahí lo está haciendo con 0.0033. Si usted multiplica 0.0033 por 100 por 53, le da 17.49. Pero no es obligatorio poner 17.49 porque esto no es una viga, es una placa. Y los requisitos de placa en cuantía mínima es 0.0018. Luego, el acero mínimo es 0.0018 por 100 por 53, que da 9.54. Ojo con eso. Yo sí puedo utilizar un software, una hoja electrónica, pero tengo que saber qué verificaciones está haciendo. ¿Sí? Entonces, no es obligatorio colocar una cuantía tan alta si esto no es una viga ni una vigueta, es una placa. La cuantía mínima en placas es diferente. 14, 13 está bien. ¿Quién valida este resultado? ¿Alguien más encontró 14, 13 o algo por el estilo? Sí, por eso, 14.13. Listo. Como lo hice por metro, yo puedo encontrar la separación para la número 5. ¿Cómo hallo la separación para una barra número 5? Arriba pongo el ASUS de la barra número 5, que es 1.98. Y abajo pongo lo que me dio, 14.13. ¿Cuánto me da esa separación? Si estoy hablando con número 5. 1.98 entre 14.13. 0.14. 0.14. Entonces sería una número 5 cada 0.14. Resulta que no tengo barra número 5, sino barra número 6. Entonces, separación para la número 6. Entonces, arriba pongo el ASUS de la número 6, que es 2.85. Y abajo pongo 14.13. Obviamente me tiene que dar más pegadas, más separadas, perdón. ¿Cuánto es 2.85 sobre 14.13? Porque el diámetro es más grueso. 0. ¿Qué? 2. 20. Sí. Entonces puede ser también una número 6 cada 0.20. ¿Sí? Ahí las dos cuantías son iguales. O sea, es lo mismo tener una número 5 cada 14 que una número 6 cada 20. ¿Sí? Eso es lo primero que les van a poner a hacer en una residencia o en un examen rápido de cambio de aceros. ¿Sí? Cuando yo estoy por las obras y se necesita contratar rápidamente a alguien que agilice aceros en sus primeros trabajos, lo que yo les digo, si tenemos una especificación de una parrilla con acero número 5 cada 20, ¿cómo la reemplazo? ¿Con aceros número 6 o con acero número 4? Y se enredan en eso. ¿Sí? Cuando solamente se reemplaza de varillas sueltas, se reemplaza conservando el ASUS. Cuando sean parrillas, se conserva el ASUS sobre S. Si ustedes miran ASUS sobre S de esta es igual al ASUS sobre S de esta. Usted hace una equivalencia. ASUS sobre S, que es una cuantía volumétrica.
Entonces, tener a su S sobre S en cuantía volumétrica es lo mismo una número 5 cada 14 y una número 6 cada 20. Si yo pongo número 7, pues me darán cada 25, 20, 30 centímetros. Si pongo número 4, me darán cada 10 o 12 centímetros. ¿Sí? Porque usted cuando reemplaza parrillas es a su S sobre S. Cuando reemplaza barras es a su S, no más que se conserve la su S. Vámonos con esta, con números 6 cada 20. ¿Cuántas varillas serán? ¿Cómo sé cuántas varillas? ¿Cuántas caben? ¿Cómo sé cuántas varillas caben y de qué longitud? En la parrilla de abajo. Sé que tengo que conservar una cantidad de una nube 6 cada 20. ¿Cuántas barras caben? ¿Qué longitud tengo que cubrir? ¿Qué longitud tengo que cubrir? 7 centímetros antes del borde, ¿no, profe? 5. 5 y 5 a cada lado, 10 centímetros. O sea, 2,70. Dividamos 2,70 entre 0,20 y le sumamos 1. Redondeamos y le sumamos 1. 2,70 menos 10 centímetros, 2,80 menos 5 y 5 a cada lado, 2,70. 2,70 dividido entre 0,20. ¿Cuánto es 2,70 entre 0,20? 13,5. 13,5. La redondeamos a 14 y le sumamos 1, son 15 varillas en un sentido, 15 en un sentido y 15 en el otro sentido. L igual a 2,70. O sea, son 30 varillas. 15 en un sentido y 15 en el otro, son 30 varillas. 15 en un sentido y 15 en el otro, son 30 varillas de 2,70. Sí. Esa parrilla no es comercial, hay que hacerla en sitio. Entonces sería 15 número 6 cada 20. L igual a 2,70. Son estas y son las de acá. Y, o sea, son 30 varillas. profe, lleva gancho. No, si lleva gancho no queda mal, pero no se necesita. Podría llevar, pero no se necesita. Pueden terminar rectos, porque eso es un voladizo igual. Y las puntas de los voladizos no es obligatorio que lleven ganchos. Si llevan ganchos, no queda mal, pero no se necesita. Pues si no se necesita, no se lo pongo, porque pues, para mí queda mal. Pero digamos que no es una práctica que uno pueda señalar como un error, sino que no se necesita y lo que no se necesita, pues todo lo que se ponga son costos adicionales. Esa malla no es comercial, hay que hacerla en sitio, amarrarla con alambre negro, ¿sí? Y hoy en día se están utilizando otro tipo de amarres acrílicos, como los que usan los eléctricos, ¿sí? Esas riaticas eléctricas también se están usando. No es un error usarlas, porque igual todos esos amarres son obras falsas. Lo que pasa es que son obras falsas permanentes, que uno ya no las puede quitar, pero pues son para tener el concreto mientras él se fragúe. ¿Sí? Mientras él pasa a estado duro, si mentalmente uno las pudiera quitar luego, pues las quitaba. ¿Sí? Porque también a veces dicen, no, que eso no se puede amarrar con plástico. Lo que pasa es que sí se puede amarrar con plástico, porque es solamente para hacer este nudo, para hacer esta colocación. ¿Sí? Pero se utiliza alambre negro, pero sí he visto en algunas obras, en algunas fotos, en algunos proyectos que se está utilizando amarre riata de plástico. ¿Sí?
también se puede amarrar. Así se diseña una zapata. ¿Sí? Cortante por perforación, cortante simple y flexión. Digamos que con esto ahí, digamos que vemos, digamos que el grueso de lo que podría pasar en el proyecto. Quedan cosas por ver. ¿Sí? Quedan las zapatas combinadas, no se alcanzaron a ver. ¿Sí? No se alcanzaron a ver las zapatas combinadas. Quedan las vigas de amarre, ¿sí? O de enlace, las que no son de contrapeso. Hay dos criterios de diseño muy sencillos para diseñar esas vigas, pero les queda ya como profundización a ustedes. Y no solamente esos temas, sino muchos temas más, porque digamos que para diseñar una cimentación, esto es como lo básico. Digamos que se han visto los conceptos muy básicos, pero pues como yo les he dicho y como les insisto al principio, pues sí nos toca que estar aprendiéndole los primeros años a una persona que lleve más recorrido, con el cual nosotros nos podamos complementar. De hecho, nuestra legislación imposibilita que uno recién egresado firme planos estructurales. ¿Sí? Digamos que pues a mí me tocó esperar 5 años para poder firmar unos planos. Y yo estuve en esa transición porque digamos que eso fue en la NCR 98, yo me gradué en el año 98, ya hace 25 años, y preciso yo salí muy afiebrado a firmar planos y salió la ley y me tocó esperarme 5 años para poder firmar planos estructurales. ¿Sí? Pues al principio lloré y pataleé porque preciso a mí me tocó esperarme, pero después ya visto desde con cabeza fría, eso tiene mucho sentido. Entonces, al principio, esos 5 años son de aprendizaje, ¿sí? Muy seguramente uno tendrá que estar, si se va a dedicar a esto, pues muy al lado de alguien que ya lleve un recorrido más avanzado y complementa uno mucho su formación. Y de ahí pues es profundizar y profundizar. Y igual pasa en todas las profesiones. El cirujano cardiovascular, para abrir su primer corazón, tiene que haber pasado muchos años ayudándole a uno más experimentado, ¿no? Pasándole los instrumentos o estando ahí presente en las cirugías. Igual nos pasa a nosotros como ingenieros estructurales, y además que la ley sí nos obliga a que en 5 años después de la expedición de la matrícula profesional, nosotros no podemos firmar planos estructurales. No significa que no los podamos hacer, sí los podemos hacer, pero los tiene que firmar una persona que tenga 5 años de expedida su matrícula profesional. Igual en la supervisión técnica hay que esperar un tiempo, y para la dirección de proyectos hay que esperar también 5 años. Digamos que está pensado es que recién nos graduamos no nos desboquemos de pronto en meternos en cosas tan grandes sin estar tan preparados. Eso es lo que busca el espíritu de la ley. Y bueno, ahora que viene, la ley dice que si usted no se quiere esperar los 5 años, pues entonces hace una especialización, pero una especialización igual le dura 1 o 2 años. Y ahora que viene, yo creo que en este año, a principios del año entrante, hay que presentar unos exámenes. Los exámenes, digamos que a nosotros nos dijeron que los exámenes iban a estar listos desde que yo me gradué, hace 25 años, y han demorado 25 años en implementarlos, pero parece que ya está todo el andamiaje listo. Para ser diseñador estructural, diseñador de geotecnia, supervisor de proyectos, revisión de proyectos independientes, dirección de proyectos de estructuras. Bueno, hay como 6 o 7 especialidades. Nos toca que presentar un examen cada 2 años. No es solamente con tener la tarjeta profesional o el tiempo o la especialización. Pues, la idea es que, por lo que ha pasado,
tengamos un filtro adicional para la responsabilidad que significa firmar un plano estructural. Lo que pasa es que yo también soy de los que pienso que eso no ha sido por falta de conocimiento, sino por exceso de irresponsabilidad. ¿Sí? Pero pues así está la legislación y muy seguramente ya el año entrante van a estar unos exámenes. Entonces, obviamente, apenas ustedes se gradúen, lo primero que tienen que hacer es sacar la tarjeta profesional. Y eso uno nunca termina de estudiar, ¿sí? Y más que, mire, inclusive el tema tan que nos faltaba y solamente hay 10 personas conectadas. Pero pues, digamos, contra eso no podemos luchar. Y no solamente en este curso, sino en todos. Las áreas de profundización son bastante grandes. Si uno quisiera desempeñarse en ese campo, en cualquier campo, no es suficiente con lo que se ve en un salón de clase, a veces con semestres tan cortos o con pérdidas de clase o demás. Entonces, digamos que con esto cerramos el curso, pero quedan cosas, y siempre van a quedar cosas. Pero como les dije al principio, pues trato de ser un enfoque supremamente práctico. Yo no me pongo con mucho libro ni con mucha teoría, sino más bien a lo práctico, a la solución práctica del ejercicio. No significa que despreciemos los enfoques teóricos. Yo soy un teórico, también los enfoques investigativos, sino que pues realmente pues mi enfoque es más práctico, porque yo estoy todo el tiempo en las obras, en los diseños, en las supervisiones, pero pues uno tiene que nutrirse con todos los enfoques, y lo bueno que siempre les puede pasar es que pues un curso como estos o estos enfoques los hayan visto con diferentes profesores. Este es mi aporte. Yo pensé que hoy iba a venir más gente, pero pues siempre digo que también el ambiente y el paseo se hace con los que están. Con los que no están, pues no hay inconveniente. Entonces, los que tengan zapatas individuales y todo, pues miren hasta dónde pueden llegar en la profundización de su proyecto. ¿Sí? No sé qué otras preguntas tengan. La idea es vernos temprano el miércoles y eso es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo por aportar. Profe, ¿la sustentación es a las 9 de la mañana o A las 6. cómo organizamos los... A las 6 de la mañana. Para a las 8:30 ya estar listos. O sea, es de 6 ¿Y es en el mismo salón? en el mismo salón. Acuérdenme de mañana. Sí, es en el mismo salón. Acuérdenme mañana de reservar el salón, porque como hay previos, nos toca que reservarlo. Inclusive alguna vez me tocó que hacerlo en la oficina mía, en la oficina de la empresa, porque no encontré salón. Si yo no encuentro salón, lo hacemos en mi oficina particular. Pero si me acuerdan mañana, reservamos el salón. Entre 6 y 8:30, la idea es que podamos sacar rápidamente este tema entre 6 y 8:30. Avancen hasta donde lleguen, y que yo me dé cuenta que no avanzaron fue porque realmente este tema no lo vimos en clase. Pero sí, es bien temprano para salir, porque yo tendría solamente el miércoles para consolidar el resto de notas. Realmente a mí me preocupa más el tema que las notas. O sea, yo no estoy tan preocupado por las notas, me preocupa más los temas, y por eso pues la razón de ser de esta reunión, que 35 solo llegaron 10, pero pues siempre el paseo se hace con los que van y no se lamenta uno con los que no van. ¿Qué otra pregunta? Por eso, respecto a las vigas de contrapeso, Esas hasta, fueron las que vimos. sí, hasta cuánto, o sea, hay que
¿Qué se entrega de ellas exactamente? El despiece de una. De una sola. Sí, de una sola. Ah, ok. De una sola, sí. ¿Qué otra pregunta? Y la columna, ¿desde dónde comienzan los estribos? Ahí en la zapata. Desde aquí. Sí, pero ¿qué distancia? Toda esta distancia, o sea, esta zona confinada hasta la última, hasta la parrilla de abajo. Y de aquí, de la cara, sigue ya la longitud. Y ahí usted divide en tres partes, zona confinada y zona no confinada. Y prácticamente usted casi que si mira los requisitos termina confinando casi todo el tramo. ¿Sí? Pero en lo que le dé confinamiento, en los tramos más críticos sigue confinando hasta aquí abajo. Igual en los nodos. ¿Sí? Los estribos para la columna en los nodos y aquí en el inicio de las zapatas son los más importantes para la columna. Pero, o sea, desde la parrilla, ¿desde Desde la dónde? parrilla, desde las patas. ¿Sí? O Pero, sea, ¿qué distancia mínima inicio coloco el primer estribo? de la pata a 5 centímetros. Ok, ¿Sí? De la pata que esté más de arriba a 5 centímetros y ahí sigo confinando. ok. Profe, una pregunta. ¿Qué otra pregunta? ¿El miércoles es por orden de llegada a la sustentación? Por orden de llegada, sí. El que llegue más se va, ahí se van parando los grupos. Hay la gente que no le gusta madrugar, pero siempre es mejor llegar de primero. ¿Sí? Y además el primer grupo pues siempre tiene como la ventaja de que está uno más fresco, que no le han sacado la piedra. ¿Sí? Entonces siempre, y consejo general para todos, ¿no? Para todas las sustentaciones, siempre ojalá de primero. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Ahorita les mando al grupo una fotico de esto por los que no pudieron venir, pero pues ustedes sí saben ya, porque igual si uno no viene y le mandan la foto, pues no es que le sirva de mucho. Bueno, muchachos, de todas maneras, un gusto haber trabajado con ustedes. Es un grupo muy bueno. Sí se me hizo extraño que hoy no viniera porque sí es un grupo aplicado. Hay gente que está muy pendiente de lo que estamos haciendo. Pues espero que de pronto se les haya cruzado con otras cosas. Pero pues realmente ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que hayan tenido muy buenas entregas y que tengamos una buena entrega. Y realmente pues esto es un paso más, no es el final del concreto. Esto es solamente una motivación, una introducción, pero pues en esto siempre está uno aprendiendo todos los días cosas nuevas. Entonces muchas gracias y buena noche para todos. Listo, profe, muchas gracias. Buena noche para todos. Profe, Sí, buena noche. es que tenía una preguntita ahí sobre lo de la cimentación. Cuénteme. Es que pues nosotros ya somos repitentes y más o menos sabemos y nuestra estructura nos da zapatas combinadas, ¿la podemos trabajar así? Trabaje la combinada, sí. Listo, Y profe. si son repitentes, me avisan en la sustentación porque pues no quiero más, no quiero que se enreden más con esta materia. Listo, profe, gracias. Bueno.